acá en Valdivia, en que llueve constantemente, damos las gracias al Señor por poder conectarnos otra vez, por estar vivos, ¿cierto? Por estar sanos. Agradecemos al Señor su bondad, su fidelidad. Durante toda esta semana el Señor ha estado presente de una u otra manera. Él ha cubierto nuestras necesidades, nos ha sostenido, nos ha afirmado. El Señor nos ha cubierto. El Señor por nuestras oraciones ha cubierto a nuestros amados que aún no han rendido su vida a Cristo, a nuestros vecinos, ¿cierto? El Señor ha estado obrando que nuestras oraciones se hagan visibles, en que hayan algunos beneficios que se están otorgando a las personas necesitadas, porque hemos estado orando por eso. Y glorificamos el nombre del Señor porque Dios es fiel. Él es maravilloso, Él es poderoso. Durante el culto del día domingo pasado y el del martes, han venido llegando peticiones de oración. A veces las personas luego nos comunican lo que pasó, pero a veces no. Y durante esta semana hemos estado orando por las familias pastorales, por el misionero Gonzalo, por Doris en recuperación de un infarto cerebrovascular, por Pamela, que fue operada de cáncer, Bárbara tiene una trombosis en su pierna, Darío, parálisis facial, María José por reconciliación, Miriam por un hijo que se nos pedía este martes, un hijo drogadicto, por los hermanos más adultos, ¿cierto? De mayor edad, experiencia en la vida, para que el Señor los fortalezca, se glorifique. Y varios hermanos nos han pedido, tanto de nuestra congregación como de otras, conversión para sus hijos e hijas. Hemos estado orando por una familia pastoral que lamentablemente se ha contagiado con el virus, por Antonia, que tiene depresión, por Nelson, que estaba conectado a un ventilador, por recursos para el comedor abierto, por recursos para baño. Y también ayer me llegaba la petición de Joana, que también es una mamá que tiene 2 hijas y ella se ha contagiado. Y así, seguramente usted sabe más peticiones. Así que en esta oración de inicio vamos a rogar por todas estas peticiones, por todas las que a lo mejor yo no alcancé a anotar, por todas las que van a llegar. El Señor es poderoso. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos amas así tal cual somos, Padre. Señor, gracias porque estás dispuesto a ayudarnos, a socorrernos, a sostenernos, a afirmar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría para vivir este tiempo. Danos sabiduría para usar las redes sociales. Danos sabiduría para compartir el Evangelio. Danos sabiduría para comportarnos y hablar entre nosotros, para reaccionar frente a la crisis. Danos sabiduría para gobernar nuestro carácter, nuestro mal genio. Señor, danos sabiduría para buscar tu rostro, para que tu Espíritu Santo pueda seguir transformando nuestras vidas. Señor, danos sabiduría, Señor, para tomar la sabia decisión cada día de leer tu palabra y buscar tu presencia. Señor, en esta mañana queremos rogar por todas las peticiones que nos han llegado. Tú has escuchado los nombres, aún más tú los ves a ellos, porque tú eres Dios omnisciente, omnipresente. Y clamamos a ti para que tú te glorifiques en toda necesidad. Señor, dirígenos, Señor, en todo lo que vamos a hacer en este momento. Dirige a Cristian en las alabanzas, Señor. Dirige a Roberto, Señor, dirige a Diego ahí detrás de las cámaras, al pastor cuando nos comparta la palabra. Señor, glorifica tu nombre en nuestras vidas. Que no solo haya una buena preparación, sino que haya espíritu tuyo, que haya tu presencia en este lugar, que haya presencia tuya en nuestras vidas, activa, Señor. Y también ahí donde están las personas que nos ven, que nos oyen, en diferentes días y diferentes horarios, que tu gracia les alcance. Sujetamos todo a ti en el nombre de Jesús.
Señor, y gracias porque estás con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, vamos a cantar siendo conscientes de que Dios está aquí, está en la casa de cada uno, ¿cierto? Nosotros nos unimos a cantar siendo conscientes de que tenemos que expresarle algo a Él, siendo conscientes de que Él nos escucha, ¿verdad? Así que vamos a alabar. Siempre tenemos que recordar y estar agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, porque Él nos dio vida nueva, ¿cierto? La Biblia dice que nosotros estábamos muertos de nuestros pecados, ¿cierto? De nuestra miseria. Nosotros siendo algo tan bajo, tan inmundo, aún así Cristo nos dio vida, nos llevó a un nivel más allá, nos acercó a Él, ¿cierto? Así que yo quiero invitarle a que podamos seguir cantando, recordando, ¿cierto? Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cristo
Asombroso, asombroso,
para mí. Buenos días a todos en esta mañana. Qué bueno que estamos en este lugar para seguir en la presencia, como dice el canto, cada uno de nosotros en su casa. Estamos quizás a un día, hoy es 28, 1 o 2 días de comenzar el mes de julio aquí en Valdivia. Ayer me preguntaba una persona de México que cómo estaba el tiempo acá. Allá en México decía la persona que habían 30 grados aproximadamente y que días anteriores se había levantado un viento tan fuerte que era capaz incluso de mover, decía en su lenguaje, mover los carros, los coches. Nosotros hemos sabido por las noticias que han habido movimientos telúricos en México y bueno, allá también hay iglesias, hay hermanos, hay amigos por los cuales hay que estar orando al Señor. Y yo le decía, bueno, acá en Valdivia, en Chile, acá en el sur, la verdad es que bastante lluvia, mucho frío y como que hemos estado regresando un poco a lo que quizás décadas atrás nosotros conocíamos como el invierno. El invierno era todos los días lluvia, 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 todos los días, una lluvia pero muy copiosa. Y así es nuestra ciudad, acá en Valdivia. Como decimos nosotros acá, la perla del sur. Bien, hoy día vamos a reflexionar un momento en la palabra en el libro de Hechos, capítulo 13. Aquí está, lo tenía marcado. Es un libro de la Biblia, la verdad es que muy, como tantos libros, muy seguido en la lectura. Yo recuerdo la primera vez que me tocó hablar de este libro, debo haber tenido quizás unos 14 años, quizás, y tenía que predicar. Y me fui a la lectura del capítulo 9, donde se relata la conversión de Saulo. Y en ese tiempo la verdad es que no había mucho acceso a una lectura o a algo más que la lectura. Ahora, si tú necesitas algo, uno dice, bueno, pregúntale al Google.
busca en el Google. Pero en ese tiempo, años 80, solamente estaba la lectura, no había nada a lo cual nosotros pudiésemos ir a consultar alguna fecha, algún contexto, nada de eso. Era solamente la lectura, por lo menos acá en esta ciudad. Y es un libro muy particular porque relata, aunque tú no lo creas, o te cueste a lo mejor entenderlo, no relata la historia de los inicios del cristianismo. Como bien lo dice su propio autor, es la continuación de lo que Dios siempre ha estado haciendo. Pero el actor principal o el personaje principal, y prestemos atención a esto, el personaje principal, la persona principal en el libro de los Hechos no es ninguna de las personas que se mencionan acá, sino que el personaje principal, el actor principal es el Espíritu Santo. Lucas, a través de su teología, de su neumatología, nos relata cómo el Espíritu Santo obra a través de este libro, y nos lo relata también en su propio libro, en el Evangelio, y como lo dice él en su relato, lo que el Señor continuó haciendo en este libro. Hay una estadística que nos podría incluso sorprender, que las menciones que hace Lucas respecto al Espíritu Santo vendrían a ser mayores que todas las menciones y todas las enseñanzas importantes, incluso que nosotros encontramos en la literatura paulina, en el corpus paulino, esas 3 epístolas. Las menciones que hace Lucas respecto al Espíritu Santo, respecto a esta doctrina, vendrían a ser superiores. Y en este capítulo 13, ya como que ha pasado bastante tiempo, y de hecho lo ha pasado, han ocurrido muchas situaciones en la iglesia del primer siglo, y una de las cosas que me llama a mí la atención es que, y de eso vamos a conversar en este rato, nosotros no podemos obviar, nosotros no podemos descartar, en realidad nosotros no deberíamos, nosotros no debemos ni siquiera pretender descartar al Espíritu Santo en la acción de la iglesia, en el movimiento de la iglesia. Yo soy músico, al igual que a lo mejor muchos músicos que pueden estar escuchando, pero una de las cosas que a veces los músicos, y me tuvo que haber pasado a mí en algún momento, pensamos nosotros que sin mí no funciona. Yo recuerdo hace años atrás escuchar un predicador, y por algo que se le dijo, bueno, quizás no fue el momento, y él se baja del púlpito y dice, bueno, y en esta noche entonces no hay predicación. Y se baja, o sea, una falta de respeto pero terrible, de una gran envergadura, y se va. Yo eso lo recuerdo. Y también le ocurre a los músicos, le ocurre a algunos predicadores, nos ocurre a todos, ¿no? Esto no es un problema de los músicos, le ocurre a toda la gente, que cuando creen que el centro de la acción, cuando creen que el mover es porque ellos están ahí presentes, descartando la acción del Espíritu, pueden llegar a pensar incluso que si ellos no están, no hay nada.
Pero acá en el libro de los Hechos vemos a cada rato la acción del Espíritu Santo. Y una de las palabras que más se repite en este libro es la palabra denuedo. La palabra denuedo significa con autoridad. Pero esa autoridad no es una autoridad ganada por la experiencia o por una persona en particular, por sus capacidades, sino que ese denuedo, esa autoridad, ese respaldo, viene directamente del Espíritu Santo. Y el texto dice, Hechos capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí hay algunas, ¿cómo podemos decirlo? Algunos indicadores específicos, claros, que se deben manifestar en nosotros para que nosotros nos demos cuenta que efectivamente el Espíritu Santo está operando en nosotros, o nosotros podemos decir que efectivamente el Espíritu Santo lo estamos dejando en el lugar que le corresponde, es decir, el primer lugar. Aquí hay varias cosas que tienen que ver con muchos ámbitos de nuestra vida y que a veces nosotros le hacemos el quite porque pensamos que no es necesario. Hace años atrás me pasó una cosa a mí tan graciosa que yo a veces la he contado acá en mi familia. Por ahí una persona, un pastor de una iglesia me invitó a... No, ni siquiera él. Los músicos me invitaron a tocar. Les faltaban músicos y... Aparte que les faltaban músicos, tampoco tenían el instrumento que necesitaban, así que yo calcé perfectamente ahí con mi bajo y fui, pero no tenía amplificación. Así que tomé la amplificación de la iglesia donde yo me congregaba y fui a la actividad. Allá me di cuenta que, claro, que yo había sido invitado por los músicos, pero me parecía a mí que algo había, algo extraño pasaba. Y de repente veo entrar al pastor de la iglesia donde yo iba. ¡Qué horrible! Lo horrible es que yo no le había avisado a él. Yo no le había avisado que me habían invitado a... Él no me iba a decir que no, pero a lo que yo voy es que yo no pedí permiso. A lo mejor a ti te ha ocurrido una cosa similar, no sé. A veces vienen personas o han venido personas acá a nuestra congregación por alguna razón y la primera pregunta que yo les hago a ellos o a ellas es, y primero, ¿qué anda haciendo acá? Porque si se supone que él o ella tiene una congregación, ¿por qué está aquí? Y luego le pregunto, ¿y tu pastor o tu autoridad espiritual sabe que tú estás aquí? Y lamentablemente escuchamos decir que no sabe, o que tuvo un problema con su autoridad espiritual y que por eso decidió venir a otro lugar.
Por supuesto que eso no cae bien. A lo mejor lo que las personas están esperando es que uno los pase adelante a la primera fila, en otros lugares hasta increíblemente. Todavía existe esa práctica de que cuando llega una visita lo primero que se le hace es que se le da la oportunidad para que hable en público. Es más, en algunos lugares hasta le dan la oportunidad hasta que para que predique. Imagínense. Cuando leemos este pasaje bíblico, una de las cosas que nos debe quedar claro es que somos nosotros los que damos a conocer o se deben reflejar en nosotros indicadores que demuestren que efectivamente nosotros estamos dejando que el Espíritu Santo gobierne la iglesia y la dirija. Por supuesto, seguramente a través de los pastores, a través de personas que Dios puso ahí, pero el Espíritu Santo es el que tiene que guiar todo. Y esto también es algo muy delicado porque se ha prestado esta decisión de que el Espíritu lo guíe todo, para incluso a veces hasta para que cualquier persona hable lo que quiera y diga, no, es que el Espíritu lo dice. Pero la verdad es que esto tiene un orden que seguramente en otro momento lo vamos a conversar, que de ello lo vamos a conversar, lo vamos a ver. En el versículo 2, una de las cosas que vemos acá es que estas personas dice que estaban ministrando. De esta palabra ministrando se saca la palabra ministro. Pero ¿qué es ministrar? ¿Qué es un ministro? No es otra cosa que un servidor. Un ministro es una persona que sirve. Ministrando estos al Señor, está diciendo que estas personas estaban en una actividad. Y si te das cuenta, aquí dice ministrando. Estamos hablando de una acción que se lleva a cabo. A lo mejor los buenos gramáticos dirían, bueno, estamos frente a un participio. Efectivamente. Ellos estaban llevando a cabo una acción constante. No era de un momento, no estamos hablando de un pasado. Estamos hablando de una acción que se está llevando a cabo constantemente. Ministrando. Sirviendo. Esta es una de las cosas que tú debes tener presente en tu vida. Una de las cosas que van a constituir en tu vida como un indicador es que tú tienes que estar constantemente en una vida de servicio al Señor. Constantemente. Dejando que el Señor, en este caso, a través del Espíritu, sea el centro, dejando que Él te guíe. Un relato que no es un relato ficticio, es un relato verdadero de un testimonio de una persona. Decía que en una determinada actividad que él le tocó participar, los músicos se bajaban del púlpito e iban a la última de la fila atrás y iban a comer chicle, a tomar bebida, e incluso a hacer cualquier otra cosa que no tuviese que ver nada con el culto. Y luego cuando terminaba la predicación, ellos aparecían en la acción y arriba y todo me parecía algo muy extraño. Hay personas que solamente cuando tienen que figurar como que les da la espiritualidad. Pero cuando no tienen que figurar, cuando no son el centro, no hay entrega.
Una hermana de una determinada congregación en Santiago, donde se crió prácticamente, podemos decir, la pastora Margarita, decía que había una hermana que la forma que ella quería servir al Señor, porque ella a lo mejor no tenía grandes capacidades para la predicación, a lo mejor para la coordinación, para la enseñanza, varias de esas cosas que de repente son más visibles que otras, pero esta persona, haciendo el aseo del lugar de reunión, se sentía tan agradada de que Dios la pudiese usar en esa área, que para ella era lo mejor. Y lo que ella hacía, pero era un aseo totalmente pulcro. Y ella decía en su relato que por esos pisos iban a caminar los santos. En esas bancas se iban a sentar los santos. Y entonces el aseo de ella era un aseo totalmente dedicado. Desconozco el cómo hacía el aseo. Desconozco si había a lo mejor una enceradora, un chancho manual o lo que nosotros llamamos acá en el sur un chancho manual. O solamente era pasar la virutía con el pie. No. Lo que yo sí supe del testimonio de la hermana es que ella se esforzaba en hacer ese aseo porque no era el aseo de cualquier casa, era el aseo de la casa donde se reunían, decía ella en su testimonio, los santos. Nosotros no podemos pretender robarle el lugar que le pertenece solamente a Cristo. Una de las acciones y en este caso uno de los indicadores que son totalmente visibles y que deben ser visibles en nosotros es que yo debo estar en una actitud de servicio al Señor. Siempre en una actitud de servicio. A lo mejor tú estás en tu casa ahora, no tenemos a lo mejor esa posibilidad de servir como lo hacíamos a lo mejor el año pasado, finales del año pasado, durante el verano, principios de marzo de 2020. Pero aún así puedes servir al Señor, aún así puedes tú darle a Él el primer lugar ante todas las cosas. Solo así. Lo que nos dice la Biblia a nosotros es que solo así nosotros vamos a permitir, en este caso, que el Espíritu Santo actúe. El Espíritu Santo no actúa cuando yo le quiero a Él robar el lugar que solamente le pertenece a Él. Ministrando estos, se refiere a toda esa cantidad de personas que están mencionadas en el versículo 1. A Bernabé, a Simón, a Níger, a Lucio, a Cirene, a todas las personas, ministrando estos al Señor o sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Miren qué interesante esto. Esta es una expresión que escuchamos mucho nosotros en el libro de los Hechos. Por eso estoy un poco de acuerdo con algunos exégetas, con algunos comentaristas que prefieren decir que el libro de los Hechos es el libro del Espíritu Santo. Hechos del Espíritu Santo. Actos del Espíritu Santo. Sirviendo estos al Señor, si nosotros servimos al Señor, vamos a permitir entonces que el Espíritu Santo actúe. El Espíritu Santo no va a actuar si nosotros le queremos robar a Él su lugar. Estaba pensando un día en esto de la conocida palabra de la sopa, que cuando usted toma la sopa, dentro de su organismo luego se produce un metabolismo donde los distintos
las distintas vitaminas que tiene lo que de lo que usted se está alimentando, va a ir y se va a distribuir a las distintas necesidades que su cuerpo tenga. Al cerebro, a los huesos, en fin. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, del Señor, como lo estás haciendo seguramente ahora, ocurre también un metabolismo donde las vitaminas del espíritu, las vitaminas de la palabra en este caso, estoy totalmente haciendo una metáfora, van a las distintas necesidades que tú tienes. Pero para que eso ocurra, tú tienes que estar sirviendo al Señor y sirviéndolo bien, no a medias, no a ratos, no solamente cuando estás bien, no solamente cuando todo está bien o cuando no tienes necesidad. Yo siempre digo que nosotros los padres nos desangramos por nuestros hijos y así es. Pero cuando un hijo te pide algo que tú no tienes o tú no le puedes dar, tú buscas la forma de dárselo, aunque sea una cosa tan simple como, por ejemplo, pan. Si tú sirves al Señor bien, en todo momento, como dice por ahí una canción, en las buenas o en las malas, voy a servir a mi Dios, vamos a permitir nosotros entonces que el Espíritu Santo actúe. Dijo el Espíritu Santo. Esa palabra dijo no es una palabra menor, es una palabra que está indicando que nosotros logramos en este caso tocar el corazón del Espíritu Santo. Recordemos nosotros que el Espíritu Santo, que Jesús y que Dios, los tres son personas. O sea, aunque no sean corporales, son personas. La Biblia nos enseña eso a nosotros. Tienen sentimientos, tienen emociones. Y si tienen emociones se pueden entristecer, también se pueden alegrar, podemos alegrarnos. Hay una canción antigua que dice, no hagamos más llorar a Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Solamente Dios va a querer de alguna forma usarnos si Él ve en nosotros los indicadores apropiados. Aquí hay un tema muy importante. Hay un tema también que tiene que ver con sujeción. Yo al principio colocaba un ejemplo de lo que a mí me había ocurrido. La sujeción es un asunto tan importante y es tan poco practicado que a veces, la verdad es que no lo consideramos. No es algo que nosotros quisiéramos que fuera nuestra prioridad. La sujeción es algo muy importante y que nosotros tenemos que considerarlo. Y la sujeción la vemos no solamente a la divinidad, la sujeción también la vemos entre nosotros mismos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Cada uno de ellos, y no solamente Bernabé y Saulo, en este particular pasaje lo vemos reflejado en ellos.
Pero hay otros pasajes bíblicos, van a haber otros capítulos que tú vas a leer y siempre se va a estar repitiendo lo mismo. El Espíritu Santo va a estar tomando la iniciativa para y Él ve en nosotros el indicador apropiado, como el estar en sujeción o el estar en un constante servicio ante su presencia. No es una cosa menor, no es una cosa que pudiésemos decir nosotros, no es tan importante. La sujeción. Podemos hablar de la obediencia, en fin, podemos hablar de un montón de cosas. Pero yo quisiera en esta mañana, en este breve tiempo que tenemos para compartir, motivarte a que tú le pidas ayuda a Dios y le digas, Señor, yo quiero que en mí se manifiesten estos indicadores. He aprendido y hemos aprendido ahora que solamente de esa manera vamos a permitir que el Espíritu Santo actúe. Si Él ve en nosotros los indicadores apropiados. Hace años atrás, en los antiguos planes y programas que usábamos tanto nosotros, aparecía una parte donde estaban los indicadores del aprendizaje. Si yo me daba cuenta que se estaba manifestando en un estudiante un determinado indicador, yo podía determinar entonces, este estudiante está aprendiendo o logró aprender en este caso el contenido. Estoy hablando de ese tiempo, contenido, indicadores. Nosotros solamente vamos a permitir que el Espíritu Santo actúe en la iglesia de hoy, en mi vida, en tu vida, si logramos captar su atención y que Él se dé cuenta que en nosotros se están manifestando los indicadores que Él está buscando. Como por ejemplo, estar en un constante servicio o estar en una constante sujeción. Deseo que el Señor en esta mañana bendiga tu vida. Y seguramente nos vamos a estar encontrando en otra ocasión. Durante esta semana siempre ocurren cosas y siempre estamos atendiendo las necesidades de las personas que nos solicitan algo. Tratamos, en este caso, de ayudar. Y esta semana vamos a iniciar una nueva, hay una nueva propuesta para poder ayudar a nuestra ciudad y bueno, a través de nuestras redes sociales se está informando de esa nueva iniciativa. La semana pasada clarificábamos un poco qué es lo que en realidad el comedor abierto necesitaba, pensando en la necesidad de otros. O sea, nosotros aquí estamos, podemos decir bien, estamos bendecidos, pero hay personas que tienen necesidad y nosotros no podemos hacernos los sordos. No podemos pasar frente al que cayó, no podemos pasar frente al que fue golpeado, asaltado. Tenemos que también procurar tener la misma actitud, como dice la Biblia, de este buen samaritano. Deseamos que el Señor te bendiga y muchas gracias. Cantamos. Es
eres mi todo, cantaré con todo él, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Que tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Gloria al Señor, Dios es bueno, Él es maravilloso, Él es nuestro todo. Creo que cada día el Señor merece nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra exaltación. Él es fiel, Él es el Dios incomparable. Quiero invitarle para que este día martes podamos juntarnos a las 3:30 de la tarde, 15:30 horas. Y también los jóvenes, recordarles, hay adolescentes el día viernes, el día sábado, los jóvenes tienen su culto en línea igual. Y glorificamos el nombre del Señor porque Él es bueno. Quiero recordar a los hermanos de Ictus, a las hermanas de Ictus, que los días miércoles a las 7:30 de la tarde hay oración. Así que usted en su hogar, aparte ese tiempo para orar. Yo sé que algunos trabajan. Cuando nos reuníamos acá, los hermanos pasaban del trabajo con su ropa de trabajo a orar y no perdamos esa costumbre, no perdamos el buscar el rostro del Señor. Hay mucha necesidad. Vamos a orar para levantarnos de este tiempo y también vamos a ofrendar en esta mañana. Señor, gracias porque eres bueno. Señor, gracias, te bendecimos, Señor, te bendecimos porque eres fiel. Gracias porque tu Espíritu Santo un día tocó nuestras vidas para que viniéramos a tus caminos, Cristo. Un día el Espíritu Santo nos convenció de pecado, nos convenció de que estábamos lejos de ti, nos convenció de que venía un juicio. Señor, y nos dimos cuenta la grandeza del sacrificio de Cristo. Gracias, Señor. En esta hora queremos pedirte que todo lo que vamos a hacer durante esta semana te dé gloria, te dé honra a ti, que hayan acciones propias de una persona que es dirigida por el Espíritu. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir en consecuencia con la palabra. Bendice a cada uno de los que se han conectado, los que lo van a hacer en las horas venideras. En los siguientes días, Señor, en forma diferida van a estar en el culto. Bendíceles, Señor, bendíceles. Señor, ofrendamos ante tu presencia en este momento, agradecidos por tu fidelidad y tu bondad, porque tú has sido bueno. Tú has sido bueno, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Gracias al Señor, porque Él es fiel. Lo que pasa es que nosotros estamos apoyando el comedor abierto de la iglesia metodista que está un poquito más abajo acá en González Bustamante, y estamos colaborando como congregación con alimentos y también con mascarillas. Les comento que hay más de 140 personas, pastor, más o menos, que están viniendo todos los días a buscar su almuerzo, y dentro de esas personas hay personas indigentes. Ellos no tienen mascarilla y el gobierno exige que las personas vayan a retirar sus alimentos con mascarilla. Entonces también estamos trabajando en eso. Necesitamos personas que cosan para poder proveer mascarillas a estas personas. Pero nosotros como congregación estamos reuniendo legumbres, aceite, condimentos,
apoyando ese trabajo, que ha sido una tremenda bendición. Y también doy gracias al Señor porque hicimos un llamado a los vecinos del sector, y también hay un vecino que nos ha venido a ofrendar para el comedor, y es una tremenda bendición, como decía la palabra, poder compartir. Así que si ustedes quieren ayudar, pueden hacerlo acá a este lugar, o luego les podemos decir a través de por interno la dirección del comedor. Usted puede hacer llegar acá alimentos o al mismo lugar donde está funcionando el comedor. El Señor les bendiga, nos es muy grato poder estar con ustedes, y nos vemos, si así el Señor lo permite, el próximo martes.